Jaime Eduardo Rueda Rocha. Natural de Jacopí, Cundinamarca, militó primero en la guerrilla de las FARC, antes de desertar para convertirse en su pueblo natal, en jefe de un grupo de pájaros o sicarios conocidos como los Negritos. Fue formando parte de dicha banda delincuencial que conoció a Gonzalo Rodríguez Gacha, y entró a su servicio. Sería posteriormente enviado al Magdalena Medio para recibir entrenamiento del mercenario israelí Yair Klein. En 1989 fue encargado por el mexicano de dirigir el primer atentado contra el general Maza Márquez en mayo del mismo año y de protagonizar el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán. Con 70 hombres bajo su mando, se infiltró en la manifestación política del 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca, y con una ametralladora Mini Atlanta 380, entregada por sus socios de Medellín, cegó personalmente la vida del candidato a la presidencia, disparándole una ráfaga por debajo del chaleco antibalas. El 20 de septiembre de 1989, un mes después del atentado, la policía capturó al sicario junto con otros 3 hombres, su medio hermano Eber Rueda Silva, y los hermanos Jaime y Enrique Chávez. Posteriormente, se fugaría de la penitenciaría La Picota el 18 de septiembre de 1990 y huiría al Magdalena Medio, donde armó su propio grupo paramilitar con 150 hombres en armas, moviéndose por la región de Puerto Boyacá, Jacopí, Honda, La Dorada, Patehuaca y Llano Mateo. En marzo de 1992, Rueda Rocha asesinó, desmembró y arrojó al río Magdalena, al alcalde de Puerto Boyacá, Gustavo Londoño, y a las 4 personas que lo acompañaban en un paraje rural cerca de Honda. Ubicado por un informante, fue sorprendido por 15 miembros del GOES en el restaurante La Variante, a 2 kilómetros de Honda, a las 5:30 de la mañana del 23 de abril de 1992. Rueda Rocha y los 6 escoltas que lo acompañaban abrieron fuego, desatando un tiroteo que se prolongó por espacio de media hora. Al final el asesino de Galán cayó abatido a 15 metros de la mesa donde estaba sentado, cuando intentaba saltar por una alambrada y huir. También resultaron muertos todos sus guardaespaldas y un policía 7. Jaime Eduardo Rueda Rocha, uno de los hombres que disparó contra Luis Carlos Galán, la noche del 18 de agosto de 1989 y tiempo después prófugo de la penitenciaría central de La Picota, terminó ayer una larga carrera criminal al ser abatido por la policía. Hace pocos días fue vinculado al asesinato del alcalde de Puerto Boyacá, Gustavo Londoño, y 3 acompañantes, los cuales fueron descuartizados. Tras un año de continua cacería, el delincuente fue alcanzado por 2 comandos especializados del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, cuando salía de una finca ubicada a 2 kilómetros del municipio de Honda, en la vía que conduce a La Dorada, Caldas. En la acción murieron 7 de los sicarios que formaban su staff de seguridad, y el agente del GOES Juan Castro. Otros 2 uniformados resultaron gravemente heridos. Rueda Rocha huyó de La Picota el 18 de septiembre de 1990, un año después de que fuera detenido en el sur de Bogotá y sindicado como uno de los autores materiales del magnicidio de Galán, que sacudió al país. Desde entonces, el hombre que fuera uno de los principales jefes de sicarios al servicio del cartel de Medellín, se desplazó a la zona del Magdalena Medio, con la intención de reorganizar los grupos paramilitares que trabajaran de tiempo atrás con los capos del cartel. Durante los últimos 12 meses, agentes encubiertos de la policía rastrearon su pista en las localidades de Puerto Bogotá, Jacopí, Honda, La Dorada, Patehuaca y Llano Mateo, en toda la zona sur del Magdalena Medio. Por lo menos en 2 ocasiones, en los últimos 90 días, el prófugo estuvo a punto de ser capturado. La cacería se hizo más intensa tras el crimen del alcalde de Puerto Boyacá, Gustavo Londoño, y de 4 de sus acompañantes, ocurrido el pasado 29 de marzo. El funcionario había buscado a Rueda para pedirle que cesara los homicidios que venía ejecutando en el Magdalena Medio. Sin embargo, la respuesta fue un macabro asesinato colectivo. Londoño y sus compañeros de viaje fueron descuartizados y arrojados a las aguas del río Magdalena 8 días después. Fuentes militares dijeron que Rueda estaba prestando sus terribles servicios a un grupo de esmeralderos que intentaba retomar el control de los grupos paramilitares de esa región.
No obstante, organismos de inteligencia del Estado no descartan la posibilidad de que Rueda trabajara a las órdenes de Pablo Escobar, o de narcotraficantes del Valle del Cauca que antes apoyaban al jefe paramilitar Gustavo Meneses, Ariel Otero. Heridos, a Bogotá Onda llegó anoche, cerca de las 10, una unidad investigativa de orden público, para practicar el levantamiento de los cadáveres. A las 5:15 de la tarde de ayer, Rueda se desplazaba con su banda de sicarios en 3 vehículos tipo Camperó. En el instante en que abandonaban una finca, fueron interceptados por los comandos especiales, integrados por 15 hombres. De inmediato se produjo un nutrido cruce de fuego. Los hombres de Rueda dispararon con fusiles R-15, ametralladoras y pistolas. Además del agente muerto, los sicarios hirieron a otros 2 hombres del GOES, identificados como Pedro Sánchez y Hernán Mejía González, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Honda, donde les prestaron los primeros cuidados. Anoche mismo, en una ambulancia especialmente acondicionada, fueron movilizados hacia el Hospital Central de la Policía en Bogotá. Los 7 delincuentes muertos tenían edades entre los 25 y 30 años. Hasta anoche, al cierre de esta edición, ningún pariente se había presentado en la morgue del hospital local para retirar los cuerpos. Esta última operación contra Rueda fue dirigida por un alto oficial que, desde hace una semana se encontraba en la región organizando el asalto sobre la finca en la que se encontraba Rueda. En las últimas 48 horas, mediante el servicio de informantes, fue ratificada la presencia del criminal y sus hombres, en el lugar. Pero, cuando el grupo abandonó el predio ayer en la tarde, los comandos especiales se vieron obligados a actuar. Así, el asalto del GOES preparado para esta madrugada, nunca se pudo realizar. Azarosa vida del sicario que asesinó a Luis Carlos Galán, Jaime Eduardo Rueda Rocha. Rueda Rocha murió en un enfrentamiento armado con el comando de inteligencia que le siguió los pasos durante varios meses, la madrugada del jueves 23 de abril de 1992, al llegar a un restaurante después de una noche de parranda. Paradójicamente, el sitio donde se registró el operativo está ubicado en la misma bomba de gasolina donde en mayo del año pasado la policía capturó a Miguel Ángel Mejía Munera, alias El Mellizo. Allí, en un restaurante llamado La Variante, en la vía que comunica Honda, Tolima, con La Dorada, Caldas, murió un policía, otros 2 uniformados resultaron heridos y cayó abatido Rueda Rocha y los 10 guardaespaldas que lo acompañaban, la mayoría exmilitares que se habían enrolado en las filas de los paras del Magdalena Medio. Rueda Rocha era natural de Yacopí, Cundinamarca, y después de haber sido guerrillero de las FARC desertó para convertirse en jefe de un grupo de pájaros o sicarios de su pueblo, conocido como los Negritos. Fue así, como Pájaro, conoció a Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, quien lo envió al Magdalena Medio para que fuera entrenado por el mercenario israelí Jair Klein. Alonso de Jesús Vaquero, el negro Vladimir, y John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, el jefe de sicarios del cartel de Medellín, le contaron a la fiscalía que en la reunión en la finca de El Mexicano, conocida como la Isla de la Fantasía, donde se planeó el crimen estuvo presente Rueda Rocha. Popeye también contó que él había sido el encargado de conseguir la ametralladora Mini Atlanta 380, utilizada en el magnicidio, porque, según Rueda Rocha, los disparos de esa arma tenían la capacidad de traspasar el chaleco antibalas que utilizaba Galán. El 20 de septiembre de 1989, un mes después del atentado, la policía capturó al sicario junto con otros 3 hombres. Su medio hermano, Ever Rueda Silva, y los hermanos Jaime y Enrique Chávez. Este último, quien portaba una pancarta el día del crimen, fue quien les reveló a las autoridades detalles del magnicidio, como que Rueda Rocha no solo había sido el coordinador del atentado, sino que también había disparado la Mini Atlanta 380 que había enviado Popeye desde Medellín. El sicario se fugó de la penitenciaría La Picota el 18 de septiembre de 1990 y, de acuerdo con la versión del negro Vladimir, el DAS lo escoltó hasta el Magdalena Medio, donde el asesino de Galán comenzó a armar su propio grupo paramilitar. En marzo de 1992, Rueda Rocha citó al alcalde de Puerto Boyacá, Gustavo Londoño, en un sitio rural cerca de Honda.
El burgomaestre y las 3 personas que lo acompañaban fueron asesinadas y sus cuerpos desmembrados y lanzados al río Magdalena. Fue por esa época que agentes de inteligencia, a través de un informante, se enteraron de los movimientos del sicario en la región de Puerto Bogotá, Jacopí, Honda, La Dorada, Patehuaca y Llano Mateo, en la zona sur del Magdalena Medio. Con su grupo, el asesino de Galán visitaba constantemente los bares de esas poblaciones y la parranda la terminaba en algún restaurante, como La Variante, a 2 kilómetros de Honda. A las 5:30 de la mañana del 23 de abril de 1992, Rueda Rocha llegó hasta ese establecimiento y se sentó en una mesa con otros 2 hombres, a la entrada del negocio. Sus otros 7 escoltas se acomodaron en otra mesa. En el momento en el que se disponían a ordenar algo de comer, al frente del lugar frenó bruscamente una camioneta de Platón de la que descendieron 10 hombres del GOES. Cuando gritamos, "¡Quietos, policía!", nos respondieron con una ráfaga, recuerda uno de los integrantes del GOES que participó en ese operativo hace más de 17 años. La ráfaga acabó con la vida del agente Juan Castro. El enfrentamiento armado duró media hora. El asesino de Galán cayó abatido a 15 metros de la mesa donde estaba sentado, cuando intentaba saltar por una alambrada para huir por un potrero. Tenía consigo una pistola 9 milímetros. El 21 de junio de 1992, 2 meses después de que Rueda Rocha fuera dado de baja, su medio hermano José Eber Rueda Silva, quien también participó en el atentado contra Galán, murió asesinado a balazos en la cárcel La Modelo de Bogotá.